En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Análisis sobre los nuevos desafíos mundiales. Presenta Rafa Jiménez. Bienvenidos a Pulso Geopolítico. Llega un año más la Conferencia de Seguridad de Múnich y, como ocurre casi siempre con este tipo de foros, lo relevante no es solo lo que se dice en las tribunas, es lo que escenifica, los detalles que se pueden leer entre líneas. La capital bávara vuelve a ser el termómetro del vínculo transatlántico, un vínculo cada vez más delgado, como una maroma que va perdiendo uno a uno todos los hilos que la componen. Lo primero, por una ausencia, la del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. No es un detalle menor. En diplomacia todo esto comunica. En este caso comunica distancia, comunica desapego. Hay que entender que Trump no necesita Múnich para marcar agenda. La agenda la marca él desde Washington, desde Truth Social o desde cualquier meeting. Europa ha dejado de ser central en el imaginario estratégico estadounidense. También conviene tirar de memoria. Hace apenas un año, en ese mismo escenario, el entonces vicepresidente J.D. Vance protagonizó una intervención que todavía resuena en las cancillerías europeas. No fue un discurso diplomático, fue prácticamente un alegato ideológico contra Europa. Acusaciones de decadencia moral, de responsabilidad en defensa y de parasitismo estratégico, entre otras lindezas. Vamos, todo lo que uno no se espera de un socio, de un aliado. Pero eso sí, muy clarito, toda una declaración de intenciones. Estados Unidos trata a Europa como un actor secundario que debe adaptarse a una nueva realidad, a unas nuevas prioridades. Esta vez, tras las cosas claras, Estados Unidos tiene un movimiento de dos direcciones. Por un lado, rebaja al interlocutor, por otro, suaviza el mensaje. Acude el secretario de Estado, Marco Rubio, y lo hace con un tono menos beligerante, más técnico, incluso más conciliador en las formas. Pero el gesto es inequívoco, menor rango político, no lo olvidemos. La señal es clara para quien quiera leerla. El vínculo sigue existiendo, está ahí, pero ha perdido prioridad, ha perdido jerarquía. Rubio viene a recordar a Europa que el mundo ha cambiado y que a quien no se adapte va a quedar fuera de juego, le guste o no. Es curioso que esta conferencia, por otra parte, se celebre en Múnich, en el corazón de Europa, en un continente que lleva años alertando de una amenaza inminente por parte de Rusia, con un discurso, el europeo, que insiste una y otra vez en la excepcionalidad del momento histórico, en la necesidad de rearmarse. Aunque incluso desde aquellos pequeños países más en la diana de Rusia, al final nos llegan señales contradictorias. Estonia misma señalaba en un informe esta semana que precisamente por el proceso de rearme europeo en marcha, por la gran apuesta millonaria de rearmar Europa, no considera probable un ataque ruso contra un país de la OTAN a corto plazo. Y esto nos acerca un mensaje incoherente. Estamos ante un problema militar, por un lado, pero también narrativo y político. Europa empieza a tener, en este caso y con las contradicciones, problemas de credibilidad en su mensaje cuando insiste en mantener una retórica de emergencia permanente. Eso no hace otra cosa más que alimentar el escepticismo de todos, de los ciudadanos europeos, por un lado, hastiados en el mensaje negativo que ya cansa, pero también de los propios estadounidenses, porque da la sensación de que si Europa creyera realmente que esa amenaza está sobre la mesa y es inmediata, actuaría con una contundencia que ahora mismo no se ve, no hay señales de la misma. Rubio llega, por su parte, convencido de que el viejo orden mundial ha desaparecido. Desde esa convicción, Estados Unidos actúa de una manera mucho más transaccional, menos sentimental, menos, si quieren, ancladas en alianzas históricas. Washington no es el malo, no quiere destruir a Europa, pero tampoco está dispuesto de ninguna manera a ser quien protagonice su sostén, a mantenerla. La diferencia es fundamental. Múnich vuelve a mostrarnos en su conferencia de seguridad que Estados Unidos y Europa, a día de hoy, a 2026, viven desconectados, que no son enemigos, que no acierta uno y se equivoca el otro en los planteamientos, sino que hablan idiomas distintos. Eso en geopolítica es complicar en extremo las relaciones, sobre todo de partes internacionales, de interlocutores que han sido estrechos aliados durante décadas, pero que ahora mismo hablan, como digo, lenguajes distintos. No parece que esta edición de la Conferencia de Seguridad de Múnich vaya a traer grandes anuncios, no vamos a tener giros espectaculares en las estrategias de unos o de otros. Lo que sí da la sensación es de que viene a certificar que la relación transatlántica no se da por descontada y que ahora mismo es puramente transaccional. Una vez más,
nos queda el mensaje de que Europa tiene que tener claro que está sola. No hay que caer en dramatismos, no hay que sobreactuar, pero es un hecho esa soledad en lo defensivo. También es un hecho, y no lo ha dicho solo Marco Rubio recientemente, de cara a esta conferencia de Múnich, lo ha dicho incluso alguien desmarcado de las políticas de Estados Unidos, como es Mark Carney, el primer ministro de Canadá, y es que el orden mundial ha cambiado, y por tanto, quien se empeñe en retomar las claves del anterior se va a colocar mal para el nuevo orden mundial que se está configurando, y sabemos que quien no sabe colocarse cuando se alumbra una nueva era, pues tiene pocas papeletas de salir bien librado de esos terremotos, de esos reequilibrios, de esos ajustes que se producen siempre en un cambio de época. Esperemos que Europa tenga claro ese orden mundial novedoso, tenga claro que ha de recolocarse, resituarse, y que esa es la única manera para no salir perjudicada en lo que se alumbre para lo que queda del siglo XXI y más allá. Hacemos un alto en el camino. A la vuelta, información geopolítica que elabora Blanca del Tronco. No se marchen porque sigue Pulso Geopolítico. No se vayan. El cambio es constante y en el sector financiero y asegurador la experiencia marca la diferencia. Con cerca de 1.000 profesionales, presencia en 7 países y una trayectoria de más de 2 décadas, Carácter es el referente en consultoría estratégica y digitalización. En Carácter lideramos la transformación con soluciones avanzadas en operaciones, gestión de riesgos y talento clave. ¿Estás listo para dar el siguiente paso? Carácter, Beyond Your Challenge. ¿Qué tipo de piel tienes? ¿Te la cuidas? ¿Te proteges del sol? ¿Se te cae el pelo o se te hinchan las piernas? ¿Qué perfume puedes regalar? Deja de buscar en internet respuestas confusas, porque ahora en Belleza Capital estarás enterado de todo esto y mucho más. Los sábados de 11 a 12 de la mañana en Radio Intereconomía con Katia Rocha. Cabaret el musical, inmersivo, atrevido y fuera de lo común. Una historia de amor, pasión y tragedia en tiempos oscuros. Nuevas funciones a la venta hasta el 1 de marzo. Ven al Kit Kat Club, ambientado en el Berlín de los años 30, donde tú también eres protagonista. Aquí, la vida es maravillosa. Compra ya tus entradas en cabaretelmusical.com. En Radio Intereconomía te acompañamos donde tú quieras. Sintonízanos en directo a través de la radio, nuestra web, aplicación móvil o canal de YouTube. Si lo prefieres, también puedes encontrarnos en diferido a través de iVoox, Apple Podcast, Spotify y todas las plataformas de podcast. La mejor información económica en cualquier momento y desde cualquier lugar. Radio Intereconomía, siempre contigo. Atención inversor, únete al Club de Inversión de Grupos Eneas. Estamos especializados en la compra, reforma y venta de inmuebles y otros activos, ofreciendo rentabilidades muy atractivas. Coinvierte con nosotros. 91 639 0347. Grupos Eneas, tu aliado en la inversión. Vamos ya con toda la información geopolítica de la jornada que elabora Blanca del Tronco. Blanca, bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes. Comienza en Múnich la conferencia de seguridad. Las relaciones transatlánticas, la soberanía europea en defensa y la guerra rusa en Ucrania serán los temas centrales de la conferencia de seguridad de Múnich, en la que participan, entre otros, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky y el secretario general de la OTAN, Mark Rutte.
Rusia confirma un acuerdo para reanudar la próxima semana las negociaciones sobre Ucrania. El Kremlin ha confirmado el acuerdo para reanudar la próxima semana las negociaciones sobre Ucrania, cuyas 2 primeras rondas tuvieron lugar en Abu Dhabi con mediación de Estados Unidos. Se aplaza la ley de amnistía en Venezuela. Aplazamiento debido a las diferencias en la Asamblea Nacional sobre un artículo clave que prolonga la incertidumbre de los presos y sus familiares que siguen sus protestas para presionar al Parlamento y pedir la aprobación del texto. Mientras en Washington, Trump y su esposa Melania se reúnen con familiares de militares y miembros de las fuerzas especiales que llevaron a cabo la operación Resolución Absoluta que el pasado 3 de enero condujo a la captura de Nicolás Maduro. El cierre del gobierno en Estados Unidos podría cerrar a su vez el Departamento de Seguridad Nacional. Departamento encargado de la inmigración en Estados Unidos y parte fundamental de la estrategia fronteriza de Donald Trump y que parece abocado a un cierre parcial a partir de la medianoche ante la negativa demócrata a extender su financiación tras la muerte de 2 ciudadanos de Minneapolis en operativos migratorios. En Bangladesh, victoria de los opositores. Bangladesh se cierra este viernes su histórica transición tras la revuelta de la generación Z con una victoria del opositor Partido Nacionalista de Bangladesh, sellando así el fin de la era de Sheikh Hasina. Ampliamos ya todas esas informaciones, Blanca. Arranca la Conferencia de Seguridad de Múnich, una cita anual clave para la diplomacia internacional que llega en un momento de gran tensión en el eje transatlántico y en medio del revuelo geopolítico que ha supuesto Donald Trump al dar al traste con el orden y las garantías establecidas tras la Segunda Guerra Mundial. Su voz va a estar defendida por su jefe de diplomacia, Marco Rubio. Eva Villanueva. La alianza forjada tras los acuerdos de Bretton Woods entre Estados Unidos y la vieja Europa se ha visto cuestionada y puesta patas arriba desde la llegada al poder de Donald Trump. El propio presidente de la conferencia, el diplomático alemán Wolfgang Schindler, habla de una demolición del orden internacional, hasta tal punto que los debates en Múnich no van a girar en torno a una amenaza concreta, sino al estado del propio sistema. El informe previo a la cumbre, que se publicaba hace unos días, advertía cómo Europa debe estar preparada para responder a Rusia si fuera necesario y mejorar el apoyo a Ucrania mientras la guerra avanza a su 4º año. Por otro lado, subrayaba el desafío que supone el vacío en que le deja Estados Unidos a Europa, que ha sido su gran paraguas de seguridad mientras se habla de cooperación y no dependencia. El deterioro en la relación entre Washington y Europa obliga a mirar hacia adentro y centrar las discusiones en esta cita en la que va a participar el secretario de Estado de Estados Unidos. Marco Rubio ha destacado la disposición de Washington a hablar con sus aliados, al tiempo que ha advertido que el mundo que conocíamos ha acabado. El mundo está cambiando muy rápido ante nuestros ojos. El viejo mundo ha desaparecido, francamente, el mundo en el que crecí, y vivimos en una nueva era de geopolítica, y eso va a requerir que todos reexaminemos cómo es y cuál va a ser nuestro papel. Y hemos tenido muchas de estas conversaciones en privado con muchos de nuestros aliados. Nosotros estamos con nuestros aliados y debemos seguir manteniendo esas conversaciones. Espero que el sábado, cuando se celebre la reunión en directo, podamos ver. Y en medio de las serias diferencias entre Estados Unidos y la Unión Europea, la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, ha reivindicado este viernes el avance que a su juicio está logrando el conjunto de la Unión en el ámbito de la defensa. Unas palabras que resaltaba en un acto organizado por la CSU alemana en el marco de la Conferencia de Seguridad de Múnich y en la que también estaba el secretario general de la OTAN. Rutte ha felicitado al bloque por lo que dice que se percibe como un cambio de mentalidad entre los aliados europeos, ahora dicen más dispuestos a dar un paso al frente y a asumir mayores responsabilidades en su propia defensa. Algo que subrayaba es lo que siempre ha pedido Estados Unidos y lo que asegurará los lazos transatlánticos y la fuerza de la OTAN. Europa está asumiendo un mayor liderazgo dentro de la OTAN. También está cuidando más de su propia defensa. Y este es un cambio realmente asombroso que fortalecerá a la OTAN, porque significa que una Europa fuerte y una OTAN fuerte significa que el vínculo transatlántico será más fuerte que nunca, porque hemos lidiado con ese gran obstáculo del lado estadounidense de que Europa no hiciera lo mismo que los estadounidenses. Y eso es lo que estamos corrigiendo en este momento. Y esto
pero fortalece mucho más a la OTAN. Con todo, la Conferencia de Seguridad de Múnich se prepara para abordar hasta el domingo las relaciones transatlánticas, la soberanía europea en defensa y la guerra de Ucrania, con más de 1.000 participantes, 450 ministros y medio centenar de mandatarios. Faltará Donald Trump y tampoco estará el chino Xi Jinping, pero sí participa su ministro de Exteriores, Wang Yi, que según fuentes estadounidenses se va a reunir con Marco Rubio, que también en su agenda tendrá un encuentro con el ucraniano Volodymyr Zelensky. A falta de Trump, Marco Rubio va a centrar la atención de esta conferencia de seguridad, pero no será hasta este sábado cuando pronuncie su discurso. De momento se inclina por el diálogo, pero la duda está en si cuando suba al escenario tornará su discurso a un tono más duro como el del vicepresidente J.D. Vance de hace un año o si mantendrá una posición más conciliadora. Conferencia de Múnich en la que la presidenta comunitaria ha asegurado que estamos viviendo una época de agitación y en la que las viejas certezas han desaparecido. En este punto nos preguntamos, ¿son las décadas de los años 20 décadas transformadoras? Gemma González. Los años 20 de ambos siglos comparten algo muy fuerte. Son décadas bisagra donde el mundo intenta reorganizarse tras una gran crisis. En 1920, una Europa devastada salía de la Primera Guerra Mundial. En 2020, el mundo vivía la pandemia de la COVID-19. La gran pregunta ahora es si los 2020 terminarán como los 1920 con una crisis mayor después o si las lecciones del siglo XX evitarán ese desenlace. Los años 20 del siglo pasado terminaron con un crack que no fue solo bursátil, fue un punto donde confluyeron una especulación masiva con crédito, una desigualdad elevada, unas instituciones internacionales débiles, nacionalismos crecientes tras la Primera Guerra Mundial y la falta de mecanismos coordinados para frenar la crisis. El resultado fue la Gran Depresión, que abrió la puerta al autoritarismo en Europa y finalmente a la Segunda Guerra Mundial. Los paralelismos con la actual década son preocupantes, con una polarización política elevada y el auge de discursos nacionalistas. En muchos países occidentales la riqueza además se ha concentrado, con lo que se ha elevado la desigualdad y hay tensiones geopolíticas muy potentes como la guerra de Ucrania o el enfrentamiento entre Estados Unidos y China. La inteligencia artificial y la automatización generan incertidumbre laboral como en los años 20 la generaban la mecanización y la electrificación. Todo ello hace que la sensación social sea similar. El mundo está cambiando rápidamente. Las diferencias estructurales, sin embargo, son enormes. Los bancos centrales están ahora más preparados, las economías más entrelazadas y la existencia de armas nucleares cambia el cálculo de las grandes potencias. Las élites políticas y económicas conocen además el precedente del siglo XX, lo que influye en sus decisiones. Actualmente, 3 son los escenarios posibles. Un simple ajuste controlado, una crisis sistémica o una fragmentación progresiva, que es donde creen los expertos que nos encontramos actualmente. Habrá que confiar en que los amortiguadores institucionales y tecnológicos que no existían en 1929 sirvan en esta ocasión. Y las negociaciones entre Rusia y Ucrania con la mediación de Estados Unidos se reanudarán la semana que viene. La confirmación rusa llega después de que el líder ucraniano Volodymyr Zelensky hubiera sugerido que Moscú dudaba sobre la continuación de las conversaciones a 3 bandas. Por cierto, que Rusia no descarta volver a usar el dólar en sus transacciones internacionales en medio de las negociaciones de normalización política y económica que mantiene con Estados Unidos. Según las autoridades rusas, el año pasado casi el 80% de los intercambios comerciales de Rusia se efectuaron en divisas nacionales. En el caso de China, este porcentaje superó el 95% y en el caso de la India, otro importante socio de Rusia en la región asiática, el 90%. Rusia lleva años reduciendo activamente el uso del billete verde para los intercambios comerciales por motivaciones geopolíticas, pero también como respuesta a las sanciones. Ya en 2014, por la crisis de Crimea, Moscú comenzó a planear una estrategia de desdolarización, reduciendo progresivamente el papel del dólar, tanto en comercio como en reservas. En 2024 Rusia suspendió definitivamente el comercio en dólares y euros, lo que de facto limitó el uso del dólar en operaciones internas. En 2025 más de la mitad de su comercio exterior se realizaba en rublos o monedas de sus socios como el yuan chino. La idea de volver a usarlo ahora tiene motivos pragmáticos y estratégicos. Parte del potencial acuerdo con Estados Unidos incluiría reintegrar el uso del dólar para liquidar transacciones comerciales y energéticas, lo que facilitaría inversiones y el comercio bilateral. Eso sí, para que Rusia vuelva al dólar de forma plena, Estados Unidos tendría que levantar ciertas sanciones y restaurar el acceso
a transacciones en dólares, algo vinculado a avances diplomáticos en el conflicto de Ucrania. Y miramos al ámbito del poder blando, la manera en cómo las naciones ejercen influencia a través de métodos más sutiles. Hoy nos centramos en el cine y en cómo Estados Unidos ha mantenido durante décadas su hegemonía sobre la industria cinematográfica. La consolidación de las plataformas de streaming podría desestabilizar ese orden imperante, aunque también podría ser la nueva manera de dominio de Washington. Pablo Llanoné. ¿Has visto alguna vez en el cine una película china? ¿Te suena el nombre de Ne Zha? Es uno de los filmes más taquilleros de la historia, pero no salió de las salas del gigante asiático. Si damos la vuelta al tablero, cambia bastante la situación. Muchos chinos sí que han visto películas estadounidenses en la gran pantalla. Sin ir más lejos, Avatar 3 o Jurassic World recaudaron cientos de millones en sus estrenos, después de que lograsen superar, eso sí, el filtro de Pekín, que permite proyectar un máximo de 34 películas extranjeras al año. En Estados Unidos esa censura no existe en teoría, pero las producciones chinas de mayor calibre, como lo fue Ne Zha, apenas recaudan decenas de millones y se olvidan en un suspiro. Se supone que vivimos en un mundo multipolar, pero en la industria cinematográfica el poder sigue residiendo en Estados Unidos. ¿Va a ser esto siempre así? ¿Hasta qué punto Washington controla nuestras pantallas? Durante décadas, Hollywood ha dominado el imaginario global. Sus blockbusters no solo lideran la taquilla en decenas de países, sino que también exportan valores e ideas profundamente arraigadas en la cultura occidental. Hemos crecido y madurado como miembros de una sociedad, pero ante todo, como individuos frente al sistema. Una idea protagonista en Matrix. Matrix es un sistema, Neo. Ese sistema es nuestro enemigo. Respetamos el orden, pero todos tenemos una fuerte moral individual abiertamente crítica con el Estado, muy al estilo de Batman. Porque es el héroe que Gotham se merece, pero no el que necesita ahora mismo. Perseguimos el éxito cada día y damos una importancia crucial al mérito, algo muy canónicamente representado por Will Smith en En busca de la felicidad. Nunca dejes que nadie te diga que no puedes hacer algo. Nuestra vida ha girado en torno a la cultura estadounidense, ya que el poderío de Hollywood ha dominado durante décadas las salas de Berlín y de Madrid, de Toulouse y de Barcelona. Muchas de sus ideas han logrado atravesar la Gran Muralla China y penetrar en el hermético gigante asiático. Los efectos y el ritmo del cine estadounidense nos han hechizado y convencido a todos de que Norteamérica no solo es la tierra de la libertad, sino la fábrica de nuestros sueños. Hasta los mayores éxitos de Europa, como Harry Potter, han sido producidos por productoras estadounidenses, atraídas por el mágico mundo de J.K. Rowling, cuyas ideas y valores encajan a la perfección con el orden occidental. Pronto todos tendremos que elegir entre lo que es correcto y lo que es fácil. Hasta los éxitos con un tono más europeo, como Los Miserables, han sido producidos por Estados Unidos. Esto refleja que Hollywood decide qué se convierte en un verdadero blockbuster y qué no. Ha controlado las pantallas del cine y nuestra atención durante décadas. Durante mucho tiempo hemos sido oferta aceptantes. Sin embargo, la consolidación de las plataformas de streaming ha revolucionado el sistema y ahora son mucho más altas las posibilidades de que un producto audiovisual triunfe en todo el mundo, sin importar su procedencia y presupuesto. Gracias a Netflix, una empresa que, por supuesto, es estadounidense, cualquier persona puede elegir y sumergirse en el romanticismo europeo revolucionario y la lucha antifascista desde el punto de vista español. Oh, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Ya no hay que meterse en páginas pirata para ver animes japoneses de gran calado. Ataque a los Titanes y su poderoso mensaje sobre el sacrificio colectivo frente al individuo ya está en Netflix encabezando listas. Y joyas como la inteligente crítica de Corea del Sur a la democracia ya no se quedan en el lejano oriente y llegan a nuestras pantallas con producciones de éxito como El juego del calamar. Si deseáis seguir jugando, pulsad el botón azul con el círculo. Si queréis dejar de jugar, pulsad el botón rojo con la cruz. Pero, ¿qué tienen en común todos estos países? Que son aliados de Washington. No importa que sus ideas puedan ser revolucionarias o contrarias a los valores que Estados Unidos trata de mantener. Su mensaje se percibe como una autocrítica mesurada, no como un ataque incontrolable. Sería muy distinto que una película de China con una trama como El hoyo inundase los salones de Europa. A veces es muy fácil, otras resulta muy difícil, según donde le toque a uno.
Por eso, las producciones del gigante asiático se caracterizan por ser neutrales. China, con su sistema de censura, no importa nada de Netflix, pero sí que exporta algunos productos que suelen ser dramas palaciegos históricos, romances protagonizados por la clase media o aventuras de ciencia ficción que ensalzan la épica colectiva, la cooperación global y la colaboración entre ciencia y Estado. Esto refleja que China, para poder acceder al mercado audiovisual imperante, se centra en producir contenidos que transmiten unos valores socialistas muy suaves y secundarios en la trama. Lo que consiguen con ello es atraer a un público amplio y vender una imagen positiva de sí mismos. Si Pekín no lleva a cabo esta autorregulación, lo hace Occidente en su lugar. Eso fue lo que pasó, de hecho, con la adaptación del fenómeno mundial El problema de los tres cuerpos, escrito por Liu Cixin y occidentalizado para su consumo audiovisual en Netflix. Estados Unidos lleva décadas controlando la industria cinematográfica y los imaginarios colectivos de todo el mundo a través del cine. Ahora, con plataformas como Netflix, ha creado el marco para que haya más libertad de consumo, obedeciendo a una demanda cada vez más compleja, aburrida de la misma oferta de siempre. En un mundo donde, en apariencia, prima la capacidad de decisión del consumidor por encima de la imposición, cada vez son más los contenidos que caben. Y con ello, la posibilidad de que todas las culturas aparezcan en nuestras pantallas. Eso sí, con ciertos límites establecidos por el mismo hegemón de siempre. Por eso, Estados Unidos está ganando la lucha por el poder audiovisual. La única manera de desafiar el status quo sería que países desalineados con Occidente creasen su propia plataforma audiovisual común, hogar de una diversidad enmarcada en una misma ideología. Sin embargo, si tenemos en cuenta la lógica de las plataformas tal y como las conocemos, acabaríamos reparando en algo innegable. Y es que su modo de funcionar se basa en la libertad de decisión del consumidor y en la apertura a intercambiar productos audiovisuales entre naciones. ¿Encaja esto con China, con Rusia o con Corea del Norte? De fondo subyace, además, una lucha de valores que Estados Unidos está ganando en silencio. La manera de consumo con las plataformas se está volviendo cada vez más libre e individualista, y China ya ha entrado en este juego. No importa tanto lo que vemos, sino cómo lo hacemos. Por mucho que los mensajes que recibimos a través del cine y las series se repliquen en nuestras mentes, a la hora de la verdad somos nuestros actos y no tanto nuestros pensamientos. En Equam Capital llevamos más de 10 años invirtiendo contigo en buenos negocios que funcionan y con los que hemos aportado valor a nuestros copartícipes. Descubre lo fácil que es invertir con nosotros a través de tu banco en www.equamcapital.com. ¿Tu vehículo es tu herramienta de trabajo? Alquiver es el renting realmente flexible. La solución para tener tu vehículo siempre operativo y con todos los servicios en una cuota mensual fija, sin permanencias ni sorpresas. Alquiver, la compañía pionera con la más completa gama de vehículos de renting flexible para empresas en España. Infórmate en el 900-700-009 o en alquiver.es. Los domingos a las 10 de la noche tienes una cita con El Club de los Negocios Raros. Un magazine dedicado al mundo de los libros. Actualidad, entrevistas, literatura y poesía tienen cabida en este espacio cultural de Radio Intereconomía. Dirigido por Andrés Sánchez Magro. Todos los domingos a las 10 de la noche.
Rusia y China se han convertido desde el inicio de la guerra en Ucrania, que nada cumple 4 años, en un eje imprescindible para entender la transformación del orden internacional. Queremos saber cómo esa relación ha pasado de la desconfianza a una cooperación cada vez más densa, y por eso queremos analizar dependencias de Moscú respecto de Pekín en distintos planos: energético, económico, militar, pero también coordinación, actuaciones en los distintos foros multilaterales. Lo hacemos con Luis Vicente Pérez Gil, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de La Laguna, analista del Instituto Español de Estudios Estratégicos y autor allí de un artículo, coautor de un artículo Relaciones ruso-chinas en el periodo de la guerra en Ucrania. Luis Vicente, bienvenido, buenas tardes. Bueno, buenas tardes, encantado de estar con vosotros de nuevo. Por poner contexto, ¿cómo nos describirías la trayectoria de esas relaciones sino-rusas desde los 90, que es cuando cambia Rusia, claro, de Unión Soviética a Rusia, hasta hoy, ¿no? ¿Qué suponen elementos clave como Crimea en el 14 y sobre todo Ucrania en el 22? Bueno, es importante partir de esta relación inicial en los años 90, donde Rusia y China eran actores iguales o potencias iguales, es decir, potencias débiles. Rusia emerge de la desmembración de la Unión Soviética y China estaba iniciando la senda del crecimiento. Entonces, dos potencias débiles tienden a encontrarse, por eso inician sus primeras relaciones. Hoy en día su relación ha evolucionado extraordinariamente, es muy estrecha y evidentemente Rusia puede mantener la guerra en Ucrania gracias al apoyo de China. En la práctica, ¿hasta qué punto esta guerra en Ucrania ha terminado por convertir a China en un socio fundamental, imprescindible, en lo económico, en lo estratégico, de Rusia? Porque da la sensación de que la relación es asimétrica, pero no sé cómo lo podemos confirmar o no. Bueno, es interesante la cuestión que planteas, porque si partimos de esa relación de iguales en los años 90, Rusia y China, o la Unión Soviética y China, no habían tenido unas relaciones pacíficas. De hecho, tuvieron una guerra en 1969 por una cuestión fronteriza. Entonces, lo primero que hace la Rusia independiente en los años 90, en la época de Yeltsin, es proponer resolver esas cuestiones fronterizas de forma definitiva, es decir, eliminar el factor de conflicto. Putin al poder en el año 2000, se encuentra esa situación y simplemente se firma el acuerdo fronterizo de 2001, que realmente establece el marco de relaciones estable que va aumentando progresivamente. La imposición de sanciones a Rusia en 2014 y posteriormente en 2020 hace que no pueda comerciar con Occidente, con lo cual todos esos flujos se derivan hacia el sudeste asiático. ¿Quién es el principal actor, la principal potencia? Evidentemente es China. Por eso decimos que Rusia puede sostener la guerra en Ucrania gracias al apoyo principalmente de China. Esto no significa que sea un apoyo militar, ojo. Uh-huh. Es llamativo que con los dos líderes, Putin y Xi, escenificando, como hemos visto, hasta la saciedad, una amistad sin límites, no se formalice una alianza político-militar. No sé si hay claves que nos explican por qué prefieren un marco flexible de asociación estratégica y no un bloque cerrado, unos compromisos más consolidados, por lo menos sobre el papel. Porque precisamente un bloque cerrado, un acuerdo cerrado, les constriñe a una serie de compromisos y obligaciones, mientras que si tú mantienes la relación de forma más abierta, más laxa, te permite posicionarte en un sentido o en otro. Por ejemplo, la situación actual: Occidente sanciona a Rusia, 42 países aplican sanciones, el resto del mundo no. China lidera un bloque enorme de países a través de sus iniciativas de la Franja y la Ruta. Entonces, al presentarse como una potencia benévola, como un neutral benévolo, tiene más margen de actuación que si tuviera un tratado que le obligara a actuar a favor de Rusia. Es evidente, por otro lado, Luis Vicente, que hay una interdependencia tremenda. China es un devorador de materias primas, de energía, compra petróleo, gas, uranio enriquecido, que sabemos que siguen teniendo una posición fundamental en el enriquecimiento de uranio los rusos. A la vez, produce manufacturas industriales hacia Rusia. Es evidente que hay una interdependencia, pero no hay una igualdad, ¿no? Hay un socio que tiene mucha más capacidad de presión, pero no sé hasta qué punto esa mayor capacidad de presión de China en la ecuación
no se ve tan bien condicionada o disminuida por al final la gran necesidad de recursos que tiene y lo que puede ofrecer Rusia en ello. Bueno, la relación ruso-china es una relación interesante porque podemos decir que es asimétrica, pero también tenemos que analizar la situación de interdependencia, es decir, la gran potencia económica, financiera de esta relación, sin duda es China, pero la gran potencia militar es Rusia. Ahora, Rusia depende de China en gran medida, sobre todo en la cuestión financiera. Al contrario, China está conectada completamente, y tú lo definías muy bien, ¿no? A ese cordón energético que produce Rusia, gas, petróleo y cualquier otro recurso energético que necesite. Esa es la situación actual, pero no cabe duda que, por ejemplo, en el tema de la disuasión nuclear, el peso de Rusia es incomparable respecto al de China. Es decir, Rusia actualmente tiene unas 5.400 ojivas nucleares, China tiene 600. Planteémonos un escenario de conflicto en el sudeste asiático donde Rusia pusiera sobre la mesa su capacidad nuclear, su arsenal, para apoyar a China ante un eventual enfrentamiento. Aquí la relación asimétrica daría la vuelta. Claro. Es decir, al final es una relación asimétrica pero complementaria. Uh-huh. Insisten, como muy bien nos has explicado, Luis Vicente, tanto Rusia como China, en que no forman un bloque contra terceros. Sin embargo, ambos son protagonistas de tantas iniciativas que buscan teóricamente un mundo más multipolar, que buscan sobre todo romper con esa hegemonía occidental surgida y articulada con las instituciones que ahora están de capa caída del post-45. ¿En qué coinciden y en qué divergen ambas posturas, la de China y la de Rusia, en torno al orden internacional que se está configurando? Porque al final, si tienes visiones muy distintas, te va a costar cooperar, ¿no? Tienen un enfoque unitario muy claro, es decir, el sistema hegemónico occidental que ha durado hasta ahora no les sirve. Entonces, ellos actúan a consumo, actúan de acuerdo para intentar aplicar sus intereses en todos los espacios que Occidente deja libre. Pero más interesante que esto es cómo son capaces de atraer, de arrastrar a otras potencias medias, a otros estados en áreas importantes de América Latina, de África, del sudeste asiático. Entonces, realmente están constituyendo un polo alternativo de poder que no es igual al occidental, porque el occidental está más consolidado, más formalizado, pero es una cuestión de tiempo. ¿Qué les diferencia? Pues que los objetivos de Rusia son a muy corto plazo, es decir, Rusia tiene que resolver su situación de seguridad en Ucrania, mientras que los objetivos de China son a largo plazo, es decir, China realmente disputa la hegemonía a los Estados Unidos. Fíjate, sobre ese multilateralismo alternativo, has mencionado Iberoamérica, has mencionado África. Precisamente a mí me genera una gran curiosidad saber tu opinión en torno al futuro que le ves a iniciativas pues que pueden estar calando, como dices, en África, en Asia, en Iberoamérica, esa OCS, Organización de Cooperación de Shanghái, esos BRICS que incorporan más enfoques, ¿no?, también económicos, porque da la sensación de que sí se postula siempre como el gran garante, siendo un autócrata y revisionista a su país, del multilateralismo en esta coyuntura actual, mientras que el teórico garante del multilateralismo, que es Estados Unidos, ahora es justo todo lo contrario, lo quiere dinamitar. Pero vamos a rascar un poco. ¿Ese multilateralismo está calando? ¿Qué futuro le ves tú? Bueno, es muy interesante también lo que acabas de plantear, porque yo soy de los autores que piensa que realmente las potencias que quieren subvertir el orden internacional no solo son Rusia y China, sino también Estados Unidos. Es decir, hay sectores del orden internacional que a Estados Unidos las reglas que existen no les sirven. Por ejemplo, pensemos en el ciberespacio o incluso pensemos en el espacio ultraterrestre. Eso es lo que hace que traten de desmontar las instituciones internacionales que surgieron de 1945. Estados Unidos quiere liderar su bloque, quiere mantener su situación de hegemonía, pero los otros quieren cambiar las reglas del sistema porque ya no se adaptan a su situación de poder. Y este es el escenario que tenemos actualmente, que hemos definido en varias ocasiones de transición. No sé qué hemos hecho, qué hemos podido hacer, en tu opinión, el bloque occidental, para que se haya consolidado de tal manera esta relación. No sé si era algo inevitable, teniendo en cuenta pues los equilibrios y el reparto del mundo, la globalización por la que apostó Estados Unidos en los 90,
que ha beneficiado tanto a China, pero en cualquier caso, ¿se podían haber hecho otras cosas o se pueden hacer otras cosas para intentar minimizar el peso de esta alianza? Desde Occidente, me refiero. Bueno, lo primero que se ha hecho mal, en mi opinión, es el periodo de guerras permanentes. En torno a 2001, después del ataque de las Torres Gemelas en Nueva York, y dura hasta la situación de actualidad. Son guerras en Oriente Medio, en Europa, en muchas situaciones donde Estados Unidos persistentemente fracasa. Pensemos Afganistán, pensemos Irak, pensemos Libia, pensemos Siria, pensemos países africanos. La misma intervención reciente en Venezuela son fracasos tras fracasos. ¿Qué provoca eso? Un rechazo creciente, países que ahora denominamos el sur global. Eso, unido a la existencia de potencias emergentes, como es China, muy poderosa, y como es Rusia, supone que Occidente se encuentra en retroceso. Podemos estar en una etapa de los últimos coletazos del poder occidental. Por eso hablamos de periodo de transición, claro, porque no sabemos cuál es el final de esa relación. Da la sensación, sin ser adivino ninguno, de que la zona más caliente del mundo, más proclive a un conflicto verdaderamente de calado, es el estrecho de Formosa, es Asia, con muchas variables. Lo que has puesto sobre la mesa antes, para hablar de relación asimétrica, esa posibilidad de que Rusia apoyara con sus ojivas nucleares, por ejemplo, a una China embarcada en un control de Taiwán, no solo de iure, sino también de facto, que ahora no tiene, de cara a ese 2049, puede ser determinante en ese conflicto. Corea, Japón, tenemos Japón con lo que está haciendo Takaichi respecto de Taiwán. Ya sabéis que ha habido grandes polémicas por sus declaraciones. Tenemos a Corea del Norte con potencia nuclear, tenemos Taiwán como objetivo irrenunciable por parte de Xi, tenemos Estados Unidos que quiere evitar que eso suceda. A mí me da la sensación de que es un escenario verdaderamente complicado y no sé hasta qué punto puede Rusia ser un decantador de balanzas. ¿Sabes lo que pasa? Que pensamos que el próximo conflicto va a ser en Taiwán, por el estrecho de Formosa, pero la guerra de Ucrania ha demostrado que pueden surgir las sorpresas estratégicas. No pensábamos que Rusia invadiera completamente Ucrania y provocara una guerra convencional de la escalada que existe en Europa actualmente. Entonces, puede ser que el próximo conflicto a gran escala no se produzca en esa región, sino en un área secundaria, pero que sea de importancia estratégica para los dos grandes poderes que disputan la hegemonía, por un lado que es Estados Unidos y por otro lado es China. En ese escenario es muy peligroso que Rusia permanezca neutral. Muy peligroso para Occidente, me refiero, porque una Rusia neutral puede tomar el camino que estime conveniente. Por eso ellos quieren seguir con las manos libres, por eso no formalizan una alianza. Cuando uno lee la estrategia de seguridad nacional, la global, pero también la estrategia de defensa del Departamento de Guerra de Estados Unidos, se le abren los ojos con algo que ha sido comentado a menudo por sus políticos, que el foco claramente está en Asia. Da la sensación de que, sin embargo, no hay una pretensión clara de preponderar sobre China, sino que lo que se quiere, hasta el extremo me da la sensación de gravedad que se plantea en Washington, es no perder el tren respecto de esa China que en paridad de poder adquisitivo tiene más PIB que Estados Unidos, que tiene una pujanza que se quiere por parte de Estados Unidos incorporar al Tratado START 4 hipotético futuro porque es el hegemón próximo o el que va a luchar por esa hegemonía. No sé cómo interpretas y cómo analizas tú esa lucha de Estados Unidos que quizá, si uno no la piensa mucho, da la sensación desde Occidente de que tienen muy claro que son los primeros y que lo van a ser muchos años, pero a mí me parece que están verdaderamente apurados con la pujanza de China. Sí, realmente es como indicas, y es más, yo interpreto la estrategia de seguridad nacional última de los Estados Unidos como una propuesta de delimitación de áreas de influencia. Es decir, ya Estados Unidos no se percibe a sí mismo como una potencia hegemónica global mundial, sino está diciendo, estas son las áreas prioritarias, establece 5. La primera, el hemisferio occidental, ¿no? Iberoamérica. Eso significa que
está reconociendo implícitamente que otras grandes potencias tienen sus áreas de influencia. China la tendría pues en la parte del sudeste asiático, Rusia la tendría en la antigua esfera de influencia soviética, pero esto es muy importante porque el reconocimiento del otro evita el conflicto. Esto hunde sus raíces en los principios teóricos del realismo kissingeriano. Es tremendo. Para terminar, Luis Vicente, si haces un ejercicio no tan largo como hacen los chinos, pero más largo que lo que hacemos en Occidente habitualmente a 10, 15 años vista, ¿cuál crees que es el escenario más verosímil? ¿Se va a consolidar esa cooperación ruso-china como un pilar estable en lo internacional? ¿Van a tener hostilidades, rivalidades latentes o al final van a tener acuerdos concretos y desacuerdos también concretos? Mi opinión, y eso se reflejó en el documento que apareció publicado el día 4 de febrero, que cita hasta el principio de las relaciones ruso-chinas en el periodo de la guerra de Ucrania, las relaciones entre ellos se van a ir estrechando y en algún momento en el que nos encontremos en una situación de tensión, de crisis grave con Occidente, se podría formalizar una alianza, pero en ese periodo que estamos hablando de 10 a 15 años. Con esto vamos a despedir a Luis Vicente Pérez Gil, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de La Laguna, analista del Instituto Español de Estudios Estratégicos y coautor de esas relaciones ruso-chinas en el periodo de la guerra de Ucrania. Muchísimas gracias, te mando un abrazo, hasta la próxima. Muchísimas gracias a vosotros y encantado. Saludos a todos. Ucrania, que se encamina hacia los 4 años de invasión rusa, podría tener que enfrentarse a otra cuestión, cuando menos poco ortodoxa, votar en plena guerra. Hemos visto esta semana Financial Times apuntar en esa línea, el gabinete Kiev lo desmiente, pero no es la primera vez que surge una información a este respecto y el mediador, por llamarlo de alguna manera, Estados Unidos, aunque parece que con esa instancia de parte, pues podría exigir, lo ha mencionado en varias ocasiones, tanto un plebiscito, un referéndum sobre el Tratado de Paz que plantea el propio Donald Trump, como unas elecciones. Pero uno se pregunta, ¿es viable votar bajo las bombas? ¿Refuerza o debilita la legitimidad democrática? Lo analizamos con Julio Guinea, profesor de Derecho de la Unión Europea de la Universidad Europea. Julio, bienvenido, buenas tardes. Es un placer estar con vosotros. Desde un punto de vista puramente legal, jurídico, ¿a ti qué te sugiere el hecho de que se pueda plantear votar en un país en guerra? Pues esto es muy interesante porque, como sabemos, Ucrania está bajo la ley marcial desde la invasión a gran escala del año 2022 y aquí, digamos que la guerra ya hace que sea difícil, ¿no?, votar en guerra, pero es que está prohibido mientras que rija esa ley marcial. O sea que el propio marco legal ucraniano establece que durante la ley marcial está prohibido celebrar elecciones presidenciales, parlamentarias, locales, celebrar referendos nacionales o locales o incluso cambiar la Constitución, y está literalmente eso escrito en el artículo 19 sobre el régimen jurídico de la ley marcial. Es decir que hacerlo va a requerir levantar esa ley marcial, aunque sea temporalmente, si se pretende hacer algún tipo de excepción. Y ambas vías, digo, excepción o levantar la ley marcial, es bastante delicado. O sea, claro, que jurídicamente es complejo. ¿Y habría en el derecho de otros países o en la historia de otros países precedentes de elecciones, de referéndums celebrados en contexto de guerra activa? Yo que sepa, en un contexto bélico es muy delicado plantear ese tipo de cuestiones. ¿Por qué? Por la propia complejidad, por los ataques que puede sufrir la población civil acudiendo a votar. Y en este caso estamos en una situación de que, claro,
imaginemos que se levantara la ley marcial. Es que la integridad de las elecciones están puestas en duda, porque millones de personas están desplazadas, ciudadanos en el extranjero, claro. Un porcentaje significativo del territorio está bajo ocupación rusa. Por eso plantear elecciones en guerra no se ha hecho así y desde luego tenemos que paralizar o poner una pausa humanitaria para que eso se pudiera hacer con garantías. Si no, digamos, corre más riesgo la población que beneficios se puede sacar de ello. Fíjate, Julio, hay una cuestión tan, no sé cómo definirla, tan paradójica como que en un 20% del territorio que está controlado por Rusia, ¿quiénes controlarían los colegios electorales? ¿Los soldados rusos? Exactamente, los soldados rusos, aunque nos parezca algo increíble, pero en ese espacio ocupado donde rige el derecho internacional humanitario, las 4 convenciones de Ginebra de 1949, pues evidentemente ahí la fuerza ocupante tiene el deber de garantizar esa integridad y que se respete la legalidad. Alguno dirá, pues va a salir lo que quiera Rusia que salga. En principio no debería existir ese fraude electoral y para eso la OSCE, la Unión Europea, las Naciones Unidas, distintos organismos internacionales deberían demandar observadores para que se produjera con las mayores garantías, las actas fuesen válidas, se hiciese público el escrutinio, en definitiva una serie de características que todo proceso electoral debe llevar a cabo y que para que goce de legitimidad tendrían que permitir esa visibilidad y transparencia a la comunidad internacional, que es esa parte de la comunidad internacional la que está presionando para que esto suceda, pero como digo, la ecuación es bastante complicada dadas las circunstancias. El país en guerra, con un Zelensky que su mandato ya ha culminado, digamos que electo en 2019, finalizado en 2024, pues está extendiendo ese mandato porque no puede haber elecciones nuevas hasta que la guerra no termine. Entonces no es que sea un presidente ilegítimo, es que se mantiene en el cargo a la vista de que no hay otro que le pueda reemplazar porque no se han producido ningún tipo de cita electoral que se pueda llevar a cabo. Si se lleva a cabo esas elecciones para suscribir o ratificar un plan de paz y para realizar elecciones presidenciales, pues que se realicen con las mayores garantías para que todo el mundo pueda votar, todos los ucranianos puedan votar, estén en el país o fuera del país, en zona ocupada o en zona libre. Claro, incluso ya más allá de las elecciones, solo el hecho de ratificar un tratado de paz da la sensación de que cuando estás sometido a los ataques continuos, a las bombas, incluso el hastío, la fatiga propia, razonable, humana, puede llevarte incluso a alterar el sentido de tu voto. No sé, desde el punto de vista de la cuestión moral del voto, de la falta de presión, cómo sería de legítimo, no me refiero tanto en cuanto a garantías legales, sino a una cuestión más ética, ¿no? Dices, está votando una persona que si quieres prácticamente que dejen de bombardearla. Parece que es obvio que cualquiera puede decir que sí, aunque luego se arrepienta. Claro. Ese es el principal elemento, ¿no? El escollo que a lo mejor plantear una ratificación popular de un tratado internacional para, digamos, ese referéndum sobre la paz, pues si te están presionando entre la espada y la pared, tú vas a incardinar el sentido del voto para que las bombas dejen de caer. Es obvio. Claro, el referéndum, los líderes políticos ucranianos, y en este caso Zelensky, lo ha establecido así porque quiere blindar políticamente una decisión que va a ser dolorosa, pero tiene que llegar por un mandato popular. O sea, entraña riesgos porque va a simplificar de manera muy rápida sanciones, digamos, cuestiones técnicas de enorme calado en cuanto a territorio, en cuanto a seguridad, en cuanto a garantías, en cuanto a justicia transicional y sanciones, entre un sí y un no, que es al final a lo que se reduce un referéndum de estas características. Ya lo vimos en el Brexit, que suponía sacar a Reino Unido de la Unión Europea. No nos compete, pero era un sí o un no, con todo lo que supone de complejidad sacar a un país de una organización internacional. Pues esto es igual, pero aplicado, evidentemente, a hacer que el panadero que hace el pan, la mujer que acude al mercado, el jardinero que corta las rosas, pues hacerles pronunciarse sobre un texto que va a ser complejo y que puede, al convertirlo en un plebiscito popular, pues incluso se van a posicionar sobre el líder, ¿no? Entonces, ojo, tenemos una ley marcial, está prohibido, pero si se hiciera esa excepción y se llamase a los ucranianos a pronunciarse acerca de este acuerdo internacional, pues podríamos verle que su voto está muy presionado por la actuación rusa, porque en caso de decir que no, las bombas seguirán cayendo. Claro. Ojo,
que eso ha ocurrido en otros contextos, como por ejemplo el plebiscito que se llevó a cabo cuando estaba el conflicto armado no internacional de Colombia con las FARC, y Juan Manuel Santos puso sobre la mesa un primer acuerdo, y ese acuerdo, aunque la gente estaba presionada para que las FARC dejase de atacar y los bandos dejasen de luchar, la gente dijo que no al acuerdo y tuvieron que hacer sesiones maratonianas para presentar un segundo acuerdo para ratificarlo. Es decir, no quiere decir que porque estén las bombas cayendo Ucrania va a tragar con todo o la gente ucraniana va a tragar con todo, porque en otros ejemplos previos la gente ante ratificaciones populares de otros textos para poner fin a conflictos, en este caso armados no internacionales, pues no han dicho que sí a la primera, porque tenían la presión. Han dicho, ya veremos, porque esto que nos presentan no es aceptable, no lo tragamos. Entonces eso puede ocurrir, ¿eh? Qué bueno, qué interesante la reflexión. Hablabas, Julio, de que más allá de lo inédito, de que lo prohíbe ahora mismo la ley, pero que en caso de que se hiciera, pues ayudaría al proceso de transición, etcétera. Y yo te pregunto ahí, si se produce, se consolida esa paz, se pierde ese 20%, esa quinta parte del territorio ucraniano, pero Zelensky o quien esté sigue queriendo entrar en la Unión Europea, ¿todo esto va a ser bien visto teniendo en cuenta que al final estaría consagrando la pérdida de territorio o la ganancia de territorio de un actor agresivo sobre otro? ¿Afectaría al proceso de la adhesión, tú crees? ¿Cómo sería visto por las instituciones europeas? Es interesante esa pregunta. Tendríamos que pensar, o visto desde la óptica de la Unión Europea, que hay decisiones soberanas donde la Unión no interviene. Si el pueblo ucraniano acepta y da por bueno que Rusia se coma el 20% de su territorio, admitan una serie de cláusulas en pro de ya cerrar el acuerdo y tener paz, pues eso es un affair interno, es una cuestión interna donde la Unión Europea no entraría. Que luego lo valoráramos a nivel comunidad internacional, de que el abusón puede meterse en el país del vecino, agredirle, comerse una parte del territorio y por lo tanto hacer suyas esas posesiones por la fuerza fáctica que le ha dado esa ventaja militar y esa superioridad y ese desgaste, pues es algo sobre lo que tenemos que reflexionar en otras esferas como las Naciones Unidas. ¿Queremos ese mundo? Porque realmente estamos viendo a actores internacionales que entran por la noche, cogen a un jefe de un Estado durmiendo y se lo llevan para ser juzgado en otro país. Con lo cual, ni extradición, ni cooperación jurídica internacional, ni nada. Simplemente es yo tengo la fuerza, yo entro, yo hago lo que quiero y yo salgo y se cumple mi soberana voluntad. Entonces, la realidad internacional que nos está tocando vivir es una realidad que no se aviene a las reglas. Esto sí, ojo, si el pueblo ucraniano decide, porque ya está hastiado, de que el plan de paz que les presenten lo dan por bueno o no, dicen quieren otro, se reforma corriendo y pum, y a lo mejor no es el 20%, es el 18%, pero total, un buen cacho del pastel, Rusia se lo va a comer. Lo tenemos que asumir, porque esa es la realidad. Y el pueblo ucraniano, si lo asume, será doloroso, pero los demás, ¿qué tenemos que decir a eso? ¿Que nos parece terrible? Bueno, queremos seguir luchando. Si el pueblo ucraniano ya ha dicho basta, basta. Los demás no vamos a decir vamos a seguir luchando si ellos ya han dicho que nos contenemos con esa cuestión. Entonces, la Unión Europea en eso no le influiría. Lo que le influiría es si sigue la guerra, porque mientras siga la guerra no puede entrar a la Unión Europea. Desde luego, bueno, vivimos en un mundo en el que el que manda en el hegemón dijo que no necesita el derecho internacional y que el límite es lo que está en su mente. Con eso nos vamos a ir, se nos ha ido el tiempo. Julio Guinea, profesor de Derecho de la Unión Europea en la Universidad Europea. Muchísimas gracias, un abrazo y hasta la próxima. Un placer, hasta luego chicos. Hasta aquí Pulso Geopolítico. Sean felices y acudan siempre a su cita con nosotros. Esto es Pulso Geopolítico. Vuelve Flecha, la feria de arte de Arturo Soria Plaza. Hasta el 15 de marzo, el realismo madrileño cobra vida. La Gran Vía de Antonio López protagoniza esta edición con arte contemporáneo, exhibiciones en directo y talleres con artistas. Flecha 2026. Arte que se mira despacio en Arturo Soria Plaza. Más información en arturosoriaplaza.es. ¿Dolor articular, cansancio o digestión pesada? Descubre Mar Azul de Sol Naturaleza, un suplemento único con ficocianina, rica en antioxidantes naturales que ayudan a desinflamar, revitalizar y proteger tu organismo desde el interior. Llama al 91 31 31 409 o entra en solnaturaleza.es.
¿Tienes un bar, restaurante u hotel? No te pierdas HIP, Horeca Professional Expo, la mayor feria europea de soluciones Horeca que te ayudarán a mejorar la rentabilidad de tu negocio. Descubre las últimas tendencias y productos en alimentación, bebidas, menaje, mobiliario, diseño, tecnología, maquinaria de más de 1000 marcas expositoras junto a más de 700 expertos que presentarán las mejores estrategias y herramientas para llevar tu negocio de hostelería a una nueva dimensión. Del 16 al 18 de febrero en IFEMA Madrid. Entra en expohip.com y consigue tu entrada. La Hora de Miguel Ángel es un programa dedicado a la salud y la prevención de enfermedades. Con un lenguaje claro y sencillo, te explica cómo llevar una vida saludable. La Hora de Miguel Ángel, todas las noches a las 12 en Radio Intereconomía. Radio Intereconomía.